Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En esta lección vamos a abordar el estudio de la aorta abdominal. El estudio va dirigido a descartar una patología potencialmente muy grave como es el aneurisma de aorta abdominal. Bien, el estudio de la aorta discurre ligeramente a la izquierda, apoyada en la columna vertebral y en una localización que habitualmente está cercana al ombligo del paciente, se ramifica en las dos arterias ilíacas. Lo que vamos a hacer es múltiples cortes transversales con la sonda convexa de manera descendente, de forma que tengamos una imagen completa de la aorta. El aneurisma puede estar localizado en un punto en concreto y no dilatar toda la arteria abdominal. Luego tendremos que ver la totalidad de la aorta para estar seguros de que el calibre es normal. Esta zona es una zona donde a veces puede haber meteorismo, el paciente puede tener gas y para poder verlo a veces hay que ejercer una presión firme y constante para desplazar las asas intestinales hacia los laterales y permitir una buena visión de la arteria. También hay que terminar evaluando las ilíacas. Las ilíacas también a veces podemos encontrar aneurismas, aunque bueno, vamos a centrarnos ahora en el aneurisma de aorta, que es mucho más frecuente y fácil de encontrar. El corte esquemáticamente va a ser este. Vamos a ver apoyada en como si fuera en un pedestal a la izquierda de la vértebra está la arteria aorta abdominal y hacia la derecha quedaría la vena cava, que a veces en esas localizaciones puede estar colapsada y no ser tan visible. Bien, ¿por qué tenemos que hacer un corte transversal? ¿Por qué no medirlo en longitudinal? Si nosotros midiéramos un cilindro en transversal, siempre sabremos dónde está el diámetro máximo de esa figura. Sin embargo, si midiéramos en longitudinal, podríamos dar el corte en el diámetro verdadero o por el contrario, podríamos medir en un diámetro falso. Y esto es un sesgo que se llama sesgo del corte tangencial o efecto cilindro. Tendremos que evitar, para evaluar estructuras tubulares o estructuras que sean vasculares, para ver su diámetro debemos de evaluarlo en un corte transversal, de forma que la totalidad de la pared quede representada y en modo B podamos medir de una forma muy acertada los diámetros mayores de ese vaso. Si medimos en longitudinal podemos nuevamente hacer un corte apropiado en el diámetro verdadero, pero es muy fácil que obtengamos un corte infraestimando el diámetro al hacer un corte tangencial. Bien, vamos a ver ejemplos. Esto es una arteria aorta normal. Cómo vamos a ir bajando, queda ahí posicionada encima de una imagen hiperecogénica con sombra acústica, que es la vértebra. En la derecha vemos localizado también la vena cava inferior, que es menos visible porque es un vaso que tiene un colapso, es menos patente, tiene una presión menor en esas localizaciones y es menos visible. En este caso de aquí vamos a ver cómo apoyado en esa vértebra hay una imagen circunferencial de un diámetro mucho mayor, que es una aorta abdominal. ¿Veis? El aire no nos deja ver bien, tenemos que apretar bien para poder ver esa estructura anecogénica circunferencial que está apoyada en la vértebra y que en este caso tiene un diámetro en torno a los 4 centímetros. A veces lo que podemos encontrar es, veis aquí la arteria aorta que está apoyada sobre la vértebra, tiene un calibre dilatado y vemos que alrededor del círculo anecogénico hay una imagen hipoecogénica que es realmente un trombo mural. A la hora de medir el diámetro de esta estructura debemos de incluir el trombo, no solo la luz verdadera, sino debemos de incluir la luz falsa a la hora de tomar decisiones, porque donde está el riesgo realmente es en ambas luces, la luz
falsa va a tener también una implicación a la hora del pronóstico de ruptura del aneurisma. En un corte longitudinal, aquí veis las vértebras y apoyadas en las vértebras este aneurisma de forma fusiforme en la arteria aorta. Sin embargo, para medir el diámetro en el corte transversal, como veis aquí, es mucho más interpretable. En el corte longitudinal, al principio del clip de vídeo, es más difícil hacernos una idea del diámetro o de si estamos midiendo bien ese diámetro o por el contrario estamos infraestimándolo. Si queremos medir diámetros de una arteria, tiene que ser siempre en el corte transversal. Bien, ¿y qué diámetro, qué medidas debemos de contemplar? Lo normal en mujeres es por debajo de los 2,3 centímetros, en varones por debajo de los 2,7 centímetros de diámetro. De esa medida hasta 3 centímetros hablaríamos de dilatación subaneurismática y por encima de los 3 centímetros estamos hablando ya de un aneurisma de aorta. Eso no quiere decir que la aorta se vaya a romper inmediatamente, es decir, el riesgo va a ser tanto mayor anual de ruptura cuanto mayor diámetro tenga la arteria. Y realmente, ¿dónde hay que medirlo? ¿Qué diámetro obtenemos? ¿El diámetro anteroposterior, lateral? Mi consejo es que seáis lo más sensibles posibles con el paciente. No queremos dejar, es preferible diagnosticar de más un aneurisma de aorta por las consecuencias que puede tener que omitir su diagnóstico. Luego, lo mejor es que utilicéis el diámetro mayor, el que sea, el lateral o el anteroposterior de la arteria, será lo que realmente debemos de utilizar para ver si es mayor o menor de 3 centímetros, que es esa cifra de Intel entre una aorta más o menos normal y una aorta aneurismática. Bien, hasta aquí lo que vamos a hablar de la aorta. La aorta también se puede disecar. La disección de aorta a veces la podemos ver como una imagen lineal que flota en el interior de la estructura vascular, como si fuera un flap ahí en el medio de la arteria. Y eso a veces puede ser más difícil de ver porque requiere un corte en el que prácticamente no veamos gas y veamos eso. Eso, independientemente del diámetro, es una situación de riesgo vital para el paciente. La disección de aorta puede ocurrir en aortas con un calibre prácticamente normal. Luego tendréis que estar vigilantes también si la clínica del paciente os sugiere que tiene un síndrome aórtico agudo.